buenos días, hermanos, hermanas. La paz y la gracia de Dios sobreabunda en vuestros corazones. Amén. Qué bueno es el Señor. Qué bueno que tú estás aquí, que Dios ha puesto sentir por medio del Espíritu Santo en tu corazón, en mi corazón, para poder estar en la casa del Señor. Sé que hay un poco de calor, pero si te digo una cosa, que es un poco así en Roma, pero es que hay otro lugar que está más caliente que este. No lo voy a mencionar, pero gracias a Dios que Él nos ha sacado de allí. Y hoy podemos decir que Dios es el que está con nosotros, el que guía nuestros pasos. Le voy a pedir que vamos a orar en esta mañana y me ayuden a orar para que el Señor hable a mi vida y a tu vida también. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias porque eres bueno, porque para siempre son tu misericordia. Gracias porque dirige nuestros pasos, porque nos capacita, porque por medio del Espíritu Santo nos da convicción de creer en tu palabra. Gracias porque estamos aquí, Señor, porque tú nos has permitido. Y no es por un mero capricho de quedar bien, sino porque, Señor, tú has puesto dirección, porque has guiado nuestros pasos, porque guía en todo nuestro caminar. Y hemos venido porque tenemos un corazón agradecido. Y como decía el salmista David, mi corazón rebosa de bendiciones. Nuestro corazón rebosa de alegría, de saber que estamos plenamente convencidos quién eres tú, Señor, en nuestra vida. Muchas gracias. Habla a mi vida, habla a cada corazón sediento, a cada vida necesitada, y que en esta mañana tus palabras sean palabras transformadoras, palabras que nos convenzan, palabras, Señor, que sean como un bálsamo a nuestros huesos, que sean, Padre amado, como agua fresca a nuestro paladar. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero compartir el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 13. Desde el verso 8 al 14. Pero vamos a empezar a leerlo desde el verso 7. Desde el verso 7. Hebreos capítulo 13, del verso 7 al 14. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Amén. Iglesia, el libro de los Hebreos, otra vez lo hemos dicho, está dirigido a personas cristianas, personas judías, que se habían apartado del judaísmo y se habían bautizado y habían creído en Cristo. Y esto ya sucedió después de que Jesús ya había sido crucificado.
muchos fueron testigos de lo que pasó en Jerusalén, otros escucharon y muchos pues por fe lo creyeron. Y era una grande multitud, y el escritor aquí de los Hebreos, este libro de los Hebreos, no tiene una persona específica quién lo escribió. Como nosotros libros vamos a encontrar Lucas, vamos a encontrar Mateo, el libro de los Hechos, que también escribió Lucas, el Evangelio de Juan, escrito por Juan, el que también escribió el Apocalipsis, el que escribió también la primera, segunda, tercera de Juan, ese mismo Juan, pues tiene su nombre, pero el libro de los Hebreos no tiene a personas que le atribuyen por los escritos a Pablo, otro que fue Lucas, otro dice que fue Bernabé, pero yo lo que te digo una cosa, que aquí hay un solo personaje con nombre propio quien guió al escribir este libro, y se llama Espíritu Santo. Y eso es lo que importa, que hay unas palabras aquí que nos hacen entender, y que este libro está dirigido a personas cristianas que eran perseguidos por los judaizantes, el cual le querían llevar otra vez al judaísmo y le querían hacer negar su fe. Y el escritor de los Hebreos le está escribiendo a ellos porque a simple vista lo leemos y como que, bueno, eran judaizantes, le perseguían, pero había un problema aquí, y era que la persona que se cambiaba del judaísmo al cristianismo tenía una grande persecución, tanto familiar como religiosa, porque era que los familiares lo desheredaban, lo apartaban, no lo dejaban trabajar en su negocio, estaban aislados, y muchos de ellos estaban muchas veces en la obligación de volverse al judaísmo porque no tenían otra opción. También ellos se jactaban, el judaísmo se jactaba de que tenían la ley, de que tenían los profetas, de que tenían el sacerdocio levítico, supuestamente, y que ellos todavía llevaban los sacrificios y se jactaban de esto. Y era la palabra de burla que usaban. Nosotros tenemos la ley, tenemos los profetas, tenemos el sacerdocio, tenemos el sacrificio. ¿Y ustedes qué tienen? Ellos tenían a Cristo Jesús. Mediante a esta controversia que perseguía el cristianismo por causa de la fe, es que el escritor aquí a los Hebreos, él entonces, si se da cuenta en el verso 7, él está hablando aquí en pasado, y él le dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Le está aquí hablando en pasado de aquellos que le anunciaron la palabra de verdad. Pero aquí es el verso 8, que el escritor le dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay dos formas de cómo explicar este verso, y la primera es hablando de la inmutabilidad de Jesús, y la segunda es hablando de la fe. Pero si nos vamos a la primera, Jesucristo ha sido el mismo, porque la palabra inmutabilidad, inmutable, es que no cambia, no muda. Jesús sigue siendo el mismo que tú le declaraste el amor, que dijiste: Señor, te amo porque tú me has perdonado, porque tú moriste en la cruz del Calvario.
Porque tú moriste en la cruz de Calvario y tú declaraste ese amor sincero delante de Jesús. Jesús es aquel, tú declaraste ese amor, pero sigue siendo el mismo que tú, en la vida que tú estás viviendo ahora. Jesús no ha cambiado. Él sigue siendo igual. Él sigue siendo aquel que estaba con los brazos abiertos cuando tú le dijiste, yo te amo, porque tú me amaste primero. Pero para entender un poco más el verso tenemos que ir entonces empezando el capítulo de los Hebreos, capítulo 1. Capítulo 1, verso 1. Y poder un poco entender más sobre Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y cuando comenzamos a meditar este verso de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, tenemos que irnos al principio de la creación, cuando Dios dijo hagamos al hombre. Él allí, el libro de Génesis lo habla en plural. Allí estaba Jesús, allí estaba el verbo. Jesús sigue siendo el mismo. Allí estaba el verbo. Pero es que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas. Hermano, yo no sé expresarte de la forma de cómo Dios habló a la humanidad, pero es que te puedo mencionar alguna de ellas. Dios primero empezó a hablar al pueblo por medio de los profetas. Primero fueron jueces, profetas, por medio de sueños, revelaciones, por medio de ángeles, fue llevando la palabra. Pero es que su palabra fue transmitida de diferentes formas, de diferentes maneras, hasta por lenguaje, por señas, fue llevada la palabra a la humanidad. Fue presentada de mucha manera al pueblo y fue presentada como ley, como historia, como poesía. Si leemos el libro de los Proverbios, son todas poesía. Si vemos el libro de los Salmos, son todas poesías y salmos, que son canciones también. Pero si vemos el libro de Eclesiastés y Cantares, también son poesía. Dios hizo que su palabra fuera transmitida a toda la humanidad de diferentes formas, de diferentes maneras. Por profecía, a veces de manera oral, como Dios llegó a hablar con Moisés con una voz audible. A veces
Hay personas que todavía están esperando esa voz audible, no la espere, ya tú tienes a Cristo en el corazón. Ya Dios ha cambiado la manera de hablar. Dios habló de diferentes maneras, de diferentes formas a su pueblo. Hermanos, otras veces escrita, a veces por medio de visiones, por sueños, por medio de símbolos, como Moisés levantó la serpiente, es un símbolo y un tipo de Cristo. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente era para que cuando una serpiente de bronce, cuando una serpiente venenosa mordía a una persona, tenía que ir y mirar a aquella serpiente y ya era curado. Y ahora dice que aquella serpiente era Cristo. Ahora tú y yo, cuando somos mordidos por el pecado, acudimos a Cristo. Por medio de símbolos. Y son algunas que he notado en la Biblia que Dios habló al pueblo por medio de pantomima. Y tú dirás, ¿dónde está eso? Cuando te pones a leer la historia y ve el rey Belsasar que está tomando vino con la concubina en la copa del templo que llevó el rey Nabucodonosor de Jerusalén, apareció una mano en la pared que escribía. Era una manera de pantomima, escribía una mano, no había más nada. Dice que aquel hombre se puso con la piel pálida, tremendo susto que se llevó, una pantomima escribiendo en la pared. Es que Dios ha hablado de toda manera a su pueblo. Y la última es que dice, hoy nos habla por medio de su Hijo. Amén. Así que se está buscando una palabra audible de Dios. O está esperando una respuesta de Dios que te lo va a hablar en sueño o que te va a mandar un ángel. Ya no espere eso, espera la palabra que Jesús tiene para ti hoy. Él ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Él nunca ha cambiado. Él nunca te ha defraudado. Por eso fue a la cruz y nos amó tanto que derramó su sangre por ti y por mí. Hermano, como Dios habló a su pueblo de tanta manera y no hicieron caso, hoy nos ha hablado y nos ha dejado la revelación de su Hijo. Los profetas fueron solo canales por el cual fue comunicada la palabra divina. ¿Y qué fueron los profetas? Fue un canal el cual Dios usó para traer la palabra de bendición, la palabra divina a su pueblo. Pero déjame decirte que el Señor Jesucristo es el mismo, es Él mismo la revelación de Dios visible. Por eso en el libro de Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El único que pudo ver sombra fue Moisés. Pero dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién dio a conocer a Dios? Su Hijo Jesús. Él mismo es la imagen visible de un Dios invisible, que se hizo visible porque se hizo carne, encarnó y se hizo visible a la humanidad. Pero ¿por qué más? Hoy también podemos ver la misma naturaleza. Y no me canso nunca de citar el libro de Romanos 1:20, que dice, porque su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles por medio de la creación, de modo que nadie tendrá excusa.
Estamos hablando de una deidad. Y cuando se habla de una deidad es una verdad confirmada. Jesús es la imagen misma de un Dios invisible que se hizo visible a la humanidad, que se perdía en delitos y pecados y nos veía como oveja desamparada y dispersa, como que no tiene pastor. Y vino a la cruz por ti y por mí. Hermanos, el Señor Jesús dijo acerca de sí mismo, acerca de Él, en el libro de Juan capítulo 14, verso 9. Él le está hablando allí a los discípulos, le está hablando a Felipe, le está hablando a Tomás. Y Él le dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es lo que dice Jesús. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre y no va? Porque Jesús le está haciendo entender a ellos, y eso en palabras de Él propia, yo soy. Pero son palabras muy comprometedoras, la palabra yo soy. Porque cuando Jesús le dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí, en otra palabra dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La palabra yo soy tiene mucho peso. Es una palabra comprometedora, una palabra que da confianza. Es cuando andas buscando a alguien y te cansas y andas y ya tienes 10 personas ya buscando y yo ando buscando, no, sigue más para adelante, y cuando no sigue más adelante y sigue para adelante, y cuando alguien ya, yo quiero andar buscando a este personaje, yo soy, siente como un alivio ya. Jesús desde entrada ya dijo, yo soy. Por eso Jesús sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, a esto lo llamamos deidad porque es una verdad confirmada. Y Cristo habla no solo de parte de Dios, sino que habla como Dios. En el verso 3 del capítulo 1 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Hermanos, no estamos sirviendo a un Dios muerto, no estamos sirviendo a un Cristo vencido. No te quedes con la imagen de ver a un Cristo en la cruz con los brazos abiertos. No te quedes con la imagen de un Cristo maltratado. No te quedes con la imagen de un Cristo angustiado. Quiero que te quedes con la imagen de un Cristo que se levantó triunfante y victorioso. De un Cristo que vive todavía. Un Cristo que cuando tú lo conociste, fue un Cristo que cambió tu vida. Y no importa cuánto tropiezo haya pasado, cuántas dificultades haya tenido, cuánto desánimo haya habido en tu vida, no importa cuántas veces le haya fallado, Jesús sigue siendo el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él siempre está esperando con los brazos abiertos. Él es el mismo que cuando tú le juraste lealtad a tu esposa en el altar,
delante del pastor, delante de los ancianos, y le dijiste a tu esposa delante del Señor, yo te amo, es el mismo que hoy está contigo. Y si a veces hay diferencia, y si a veces hay algo que te aparta, o quizás está diciendo, yo solamente estoy contigo por los hijos, puede ser que haya esa palabra. El esposo a veces, no, yo estoy contigo con los hijos, la esposa, yo sigo contigo por los hijos. Déjame decirte, hermanos y hermanas, que el mismo Jesús que tú duraste lealtad en la iglesia, ante aquel hombre, ante aquella mujer, es el mismo Jesús que hoy está contigo. Amén. Porque Él sigue siendo el mismo. Hermano, todas las perfecciones que se encuentran en Dios, gracias hermana, todas las perfecciones que se encuentran en Dios, se encuentran también en Jesús. ¿Qué dice Dios? Yo soy santo. Y muchas veces en la Biblia vamos a encontrar muchas repeticiones y sé santo porque yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo. ¿Sabe qué es lo que sucedió? Que aquella santidad que había en el huerto de Edén con Adán y Eva se perdió. ¿Y quién fue el que vino y nos rescató otra vez? Jesús. Es el segundo Adán. Aquel Adán echó a perder lo que Dios puso en su mano. Y vino Jesús como un segundo Adán, el postrer Adán. Aquel Adán fue tentado y cayó en la trampa del enemigo. El segundo Adán vino y quiso ser tentado y fue llevado al desierto 40 días, 40 noches de ayuno, y después de eso fue llevado y tentado por Satanás. Y Jesús allí lo que usó fue palabras las que están escritas en los libros de Éxodo. Escrito está. Eso es lo que Jesús le decía. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que da de la boca de Dios. Escrito está. Y eso es la palabra que tú y yo tenemos que usar. No es lo que yo pienso, yo creo. Ante la adversidad que nos embarga hoy en día de cuánta ideología, la palabra que tú y yo tenemos que usar, hermano, no es yo creo, yo opino, pues en mi razonamiento creo que esto. Usted tiene que hablarle claramente y decirle, la Biblia dice. Amén. Y ya no está hablando usted. Usted está hablando lo que Dios está diciendo. Amén. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Así es. Eso fue lo que Jesús le dijo a Satanás. Y es lo que tú y yo tenemos también hoy, de decir, la Biblia dice, no yo creo, yo opino. Pero para poder decir la Biblia dice, hay que leerla. Para poder decir la Biblia dice, hay que escudriñarla. Para poder decir la Biblia dice, tenemos que vivirla. Amén. Así es. Entonces, a lo contrario, vamos siempre a estar cayendo en la misma trampa del enemigo. Yo creo, yo opino, pues siendo sincero, es lo que está en mi razonamiento. Esa es la palabra que siempre se va a usar hoy en día. Hermano, Jesús sigue siendo santo. Él sigue siendo omnisciente. Él sigue siendo omnipotente. Él sigue siendo real. Él sigue siendo comprensible. Igual como aquella mujer samaritana que fue Jesús al pozo
Y Jesús fue tan comprensible con aquella mujer, no le juzgó. Solamente le hablaba con palabras sinceras. Y Jesús le dice, si tú supieras quién te pide de beber, tú le darías. Pero Él te daría agua que emane para la vida eterna. Pero en ningún momento le juzgó. Él sigue siendo ese Dios comprensible. También aquella mujer que fue llevada por aquella multitud de personas siendo juzgada por lo que encontraron en pleno adulterio. Al hombre lo dejaron libre, también tenía que ser apedreado porque la ley mandaba así. Pero lo dejaron libre, solamente llevaron a la mujer. Y Jesús le dice a todos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y unos a otros se miraban y se fueron marchando. Jesús seguía escribiendo en la arena. La Biblia no registra qué escribía, podía ser el nombre de los que estaban allí o de los pecados. Pero después que todos se fueron, Jesús se levanta la cabeza y le dice, ¿dónde están los que te condenan, los que te acusan? Señor, se han ido. Dice, yo tampoco te condeno, vete en paz. Pero no peques más. Ese mismo Jesús, comprensible que vemos allí, es el mismo Jesús que hoy también tenemos. A un Jesús comprensible, amoroso, lleno de amor, pero que también es fuego consumidor. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce todas las cosas. Hermanos, es un Dios inmutable, no muda, no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús no es un hecho en el pasado, Jesús es una realidad en el presente. Es que a veces decimos que Jesús murió en la cruz y no pasamos más de ahí. Es que Jesús murió en la cruz y que murió por la humanidad, pero ya no pasamos, no damos un paso más de ahí. Y ya lo dejamos como en el pasado. Jesús murió, bueno, ya Él murió, ya lo hizo por mí. Jesús es una realidad hoy en el presente. Porque Él conjuga los tres, un verbo, pasado, presente y futuro. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no solamente que murió en la cruz, sino que hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Jesús no es un hecho en el pasado, sino es una realidad en el presente. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener pendiente. Jesús es una realidad. Y esa realidad se convierte en una deidad. Y es que cuando ya contemplo en el pasado lo que Jesús sufrió, tengo que vivirlo también en el presente, que todavía aquella sangre derramada en la cruz del Calvario tiene vigencia todavía para ti y para mí hoy, y para todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Amén. Es una sangre que cambia, una sangre que purifica, que transforma. Hermano, Jesús existe en el pasado, Jesús existe en el presente, existirá en el futuro y por los siglos de los siglos. El verso 2 del capítulo 1 dice: de Juan capítulo 1, del verso 1 al 4. Juan capítulo 1, del verso 1 al 4 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero esa vida todavía está. Sigue siendo luz en nuestra vida, porque sigue guiando nuestros pasos. El que tiene a Cristo no tropieza. El que tiene a Cristo anda en luz. Camina en luz. Vive una vida conforme a la voluntad que Jesús quiere que vivamos. Pero, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando el escritor a los hebreos le está hablando, él le dice, pero tengan cuidado con la falsa doctrina. Y es que cuando tú y yo leemos en Juan capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero si busca de algunas denominaciones que tienen su propia Biblia, que la han creado ellos, en este mismo verso lo lee y ya no te dice, te dice en el principio era el verbo era con Dios, pero aquí termina diciendo y el verbo era Dios. En aquella dice y el verbo era un Dios, lo cual hay dos dioses entonces. En Hebreos 13, verso 9, por eso entonces, el escritor a los hebreos le está diciendo a ellos, el verso 9, no dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Qué es lo que busca muchas denominaciones y de doctrinas diversas, extrañas, que es lo que dice aquí, no lo digo yo, lo dice aquí el escritor a los hebreos, que muchos van con alimento y piensan que comer alimento limpio, con eso hay santidad? Piensan que vestir una ropa, una camisa manga larga hasta aquí, que nada más se ve la punta de los dedos, y un pantalón que se ve la punta de los zapatos, o una blusa que nada más se ve la suya aquí, una farda larga o un vestido largo. Hay muchos que predican que ahí es que está la santidad, en el comer alimento limpio o hacer favores, ahí está la santidad. No, la santidad no consiste en eso. La santidad consiste en la gracia de Jesús y vivir una vida conforme su voluntad. Pero me llama la atención de que hoy en día, pues sí, hay muchas denominaciones que andan predicando santidad solamente en la vestimenta. Otros andan predicando santidad por la forma de comer, y eso es lo que buscaban los judaizantes, que era de la manera que vestía o de la manera que comía. Tenía que purificarte, y ya en la purificación ya tú eras santo. Hermano, yo te digo una cosa, por más que yo predique la santidad, por más que el pastor Abel predique la santidad aquí en el púlpito, tú no vas a ser santo, porque la santidad no se predica, la santidad se vive. Amén. Por eso vamos a encontrar siempre en la Biblia muchas veces repetir ser santo, porque yo soy santo. Porque sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces yo, por más que predique la santidad, tú no vas a ser santo hasta que tú no empieces a vivir una vida en la gracia de Jesús.
Hermano, el verso 9 nos manda a que no nos dejemos mover por falsas doctrinas. Y los judaizantes pensaban que la santidad era con los cultos ceremoniales y alimentos limpios, que es lo que ellos pensaban, y hoy en día también estamos viviendo eso. El verso, leo rápido ya, el verso 10 y verso 11, dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Y repito el verso 10, no tenemos un altar del cual tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que los que sirven al tabernáculo. Déjame decirte que tú y yo solamente lo único que tenemos es un altar, no aquello lo que tenían los sacerdotes para presentar los sacrificios, sino que tenemos un altar y se llama Jesús, a quien tú y yo vamos y adoramos, a quien tú y yo confesamos los pecados, no a un hombre, sino a Cristo. Y solamente lo pueden tener aquellos que deciden por fe creer en su palabra. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar a su pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y el verso 13, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. En otras palabras, hermano, el sacerdote, cuando sacrificaba los animales, los sacaba fuera del campamento y allí eran quemados. Jesús, cuando fue crucificado, lo sacaron de la ciudad amurallada, lo sacaron de la tierra santa, lo sacaron de Jerusalén y lo llevaron al Gólgota, fuera de la ciudad, y allí fue crucificado por ti y por mí. Ahora, ¿qué es lo que dice el escritor? Salgamos pues a él. ¿De dónde tenemos que salir? ¿Qué sucedía en aquella ciudad amurallada? ¿Qué sucedía? Aquella ciudad, lo que estaba llena de contaminaciones, estaba lleno de hipocresía, estaba lleno de inmundicia. Y el escritor aquí le está diciendo: salgan fuera de todo eso, salgan fuera de la hipocresía, salgan fuera de la inmundicia, salgan fuera de la mentira y corran a la verdad que es Cristo. Y tú y yo, como iglesia, como cristianos que somos, es lo que tenemos que hacer: salir fuera de estas cosas y vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Hermano, Jesús está fuera de todo esto. Nosotros deberíamos salir fuera de todo esto donde está Cristo llevando su vituperio, llevando su cruz. Eso es lo que Él le dijo: toma tu cruz cada día y sigue. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y siga. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer: llevar su vituperio, salir fuera de todas estas cosas que nos asedian, fuera de toda la religiosidad que hoy en día se está viviendo. Y no nos convirtamos religiosos, convirtamos hermanos cristianos, pero sinceros, dispuestos a que por fe caminemos y que creemos a su palabra. Así que, hermanos, si te dicen
que su religión es mejor. Muchos te pueden decir a mí muchas veces de otra cultura, es que mi religión es la mejor. No sé si a ti te han dicho por ahí, mi religión es la mejor. Déjame decirte, hermano, que puede decir, tenemos uno mejor que los profetas. Tenemos uno que fue mejor que los ángeles. Tenemos uno que es mayor que Moisés. Tenemos uno que es mayor que Josué. Tenemos uno con sacerdocio mayor de Aarón. Uno que sirve en un mejor santuario. Uno que introduce un mejor pacto. Uno cuya ofrenda se dio a sí mismo para siempre. Y se llama Jesús. Jesucristo sigue siendo el mismo, iglesia. Ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Jesús que tú confesaste hace 40 años, 30 años, 5 años, un mes, es el mismo Jesús que hoy vive. Y es el mismo Jesús que va a seguir reinando por los siglos de los siglos. Así que anímate, iglesia en fe, y cree en Él como autor y consumador de la fe. Que Dios te bendiga y que te bendiga.